días, bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este programa y gracias a nuestros invitados que están aquí en la Ciudad de México, en nuestros estudios de CNN. Bueno, en una fecha donde estamos siguiendo paso a paso este cónclave para la sucesión de Benedicto XVI, el Papa renunciante. Y bueno, gracias a dos expertos sociólogos en materia de religiones, Bernardo Barranco, director del Centro de Estudios Religiosos. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenas Gracias noches. por estar aquí. Fortunato Malimasi, sociólogo, gracias por estar aquí. No, al contrario. Ahora me entero que los dos estudiaron juntos en Francia. Así es. Falta Blancarte para hacer ese Falta el trío, hacíamos un trío. Falta Roberto Blancarte y tendríamos a tres estudiosos de la sociología que han enfocado buena parte de sus estudios en la sociología histórica del catolicismo, en grupos religiosos, en la sociología de las religiones. Así que bueno, gracias a los dos que están aquí. Un saludo a Roberto Blancarte, que está en su sabático, por cierto. Bueno, es el momento histórico, Fortunato, de una elección en el Vaticano. ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué decir? Que se produce luego de una renuncia anunciada por un lado, de alguien que supuso que iba a reformar la Iglesia Católica y que de repente se encontró que no la pudo reformar. No solo no la pudo reformar, sino que tuvo que renunciar. ¿Tuvo qué? Tuvo que renunciar. Es decir, fue una decisión de alguien que se encuentra que todos los amigos que durante 30 años ocuparon puestos, porque hace 30 años que está en la curia, esa misma curia lleva al catolicismo y sobre todo a un tipo de catolicismo a una crisis final en la cual los escándalos, la doctrina, la reafirmación de identidades y cierto control sobre el conjunto de la Iglesia Católica dijo no va más y es necesario hoy lo que estamos discutiendo. Bernardo, bueno, desde la mañana en que se dieron la juramentación de los cardenales para participar en este cónclave, bueno, han sido horas de análisis, de discusión del quién es quién, hasta que salga el humo blanco de la chimenea. ¿Qué decir esta noche con este proceso en curso? Bueno, es un proceso que se va a ir decantando. Hoy imposible que... Hoy no surge un papa, tendrá que ser mañana probablemente o pasado mañana. Y los tiempos van a ser interesantes porque si mañana miércoles hay un papa, significa que se llegó a un cierto acuerdo, un cierto consenso relativamente rápido. Si se va hasta el jueves, significa que esto no fue tan rápido y que hay tensiones y no solamente es el nombre de la persona, sino es también el proyecto. Y es muy interesante lo que señala Fortunato porque, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, en esta perspectiva de largo plazo, hubo un cierto desencanto de algunos sectores por los progresistas, exagerados, teología de la liberación, marxismo, etc. Pero hoy el desencanto real va con los conservadores. Los conservadores están llevando al borde del abismo a esta Iglesia Católica que combatieron a los progresistas. Entonces, para mí es lo apasionante, si tú quieres, de toda esta situación, es que la Iglesia tiene que buscar nuevas síntesis. Pero si así fuera, Bernardo, ¿querría decir que de esos cardenales tendría que surgir un progresista? No hay de dónde. No hay de dónde. No hay de dónde escoger 35 años de pontificados. Claro. 115, es difícil, de los 115 lo que dice Bernardo, me parece, y en varios de sus estudios han aparecido. Si hay algo, es una hegemonía total en la ideología sobre qué hacer sobre la doctrina y los católicos. La diferencia, empieza a decir, es, ¿seguimos con el Vaticano o no hay más Vaticano? ¿Ah, sí? Y por supuesto, si seguimos con el Vaticano, siguen las estructuras de poder, sigue esta idea de una iglesia ligada al Estado, sigue la idea de que es necesario estar con el poder y el poder del dinero, y para eso hace falta un grupo de personas, cada vez más, que se dediquen a eso y no se dediquen a la tarea de preguntarse, bueno, ¿qué está pasando con los creyentes hoy en el mundo entero? Es una de las opciones a tomar. Me parece que esa modernidad católica intransigente que se pensó con un Estado del Vaticano, con una doctrina que tenía que ponerlos a todos alineados y para eso enfrentarse al mundo, bueno, mostró que se corrompe ella misma. Mostró que no logra la fuga y mostró que, insisto yo, los amigos de Benedicto XVI son los principales responsables de esta debacle.
Mira, la estadística nos muestra claramente la tendencia de los cardenales actuales que están en este momento en cónclave. La mayoría, para empezar, son europeos, de una iglesia que está totalmente sacudida por la secularización. La mayoría vienen de esta generación, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI. Son clones en materia doctrinal. No esperemos grandes progresistas. Y en tercer lugar, algo que a mí realmente me impresionó cuando empecé, es que la mayoría son canonistas, o sea, son burócratas, es decir, pocos pastoralistas, pocos de espiritualidad, biblistas o teólogos, no. La carrera que predomina es el derecho canónico, lo cual es una carrera absolutamente administrativa, burocrática, rígida, etc. Yo de las personas no creo, yo creo más en las circunstancias. La iglesia está obligada a sacudirse y si no se sacude, entrará inevitablemente en un tobogán de obsolescencia. Juan XXIII era muy conservador incluso, pero tuvo la apertura de entrar con una lógica diferente y que creo que es a la iglesia no tiene otra alternativa hoy. O sea, ¿habrá un Juan XXIII que surja del cónclave? Difícil, porque, en serio, Bernardo lo ha puesto muy claro. De los 115, los 115 fueron elegidos en la misma matriz. En contra de lo que dice la dictadura del relativismo, la dictadura del constructivismo y la dictadura del subjetivismo, y especialmente el de género. Ese discurso en los 115 es totalmente hegemónico. Lo que cambia, bien dice él, es qué hacemos con esta crisis. Nadie niega la crisis. He leído en Argentina estos días, el problema, dijo un obispo, mira, es el poder, el dinero y los problemas sexuales. Si los propios obispos están reconociendo esto, el problema es decir, ¿por qué llegamos a esto y a dónde vamos? Ahí sí empieza, me parece, las diferencias. Surgió información en estos días de que cardenales estaban solicitando más información de los escándalos. Eso es interesante porque si eligen a un papa y la prensa, que es un factor fundamental siempre, pero en estos tiempos más y en este contexto más, si eligen un papa vulnerable en términos de información comprometedora, con los Batilix, con los juicios abiertos en algunos lugares como en Estados Unidos, bueno, estarían dando un paso en falso. Es interesante que estén tomando en consideración, según se supo, el entorno distinto a la curia. No, mira, ahí fue muy claro. La curia italiana quería un cónclave rápido, entrar, que llegan los vámonos. Sobre todo los norteamericanos hicieron, ¿no? Hicieron un contrapeso a los italianos. Dijeron, un momentito, no nos vayamos, vamos a ver expedientes, vamos a ver el Batilix, pero también el Contrabatilix, que es el documento el relatio que está ahí flotando. Y fue interesante porque decían, no nos conocemos. Y tan no se conocían que entró por ahí un colado que se disfrazó de cardenal. ¿Qué cosa? Y lo estuvieron sacando fotos y estaba ahí. Entró. Con una bufanda morada que se puso. Bueno, y fíjate qué detalle, porque nos muestra que no hay una colegialidad, que no se conocen y que necesitaban un tiempo para entrar en diálogo, para conocerse, para la hora de votar es algo muy importante. Ese encuentro que hicieron todos los católicos llamado Vaticano II a la década del 60 planteó estos temas. Por eso la discusión está... El concilio. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Y cómo? Porque en una institución como la Iglesia Católica nadie va a decir no lo seguimos. La discusión es que no va a estar con el concilio. Lo que se dice es el verdadero o el falso concilio. Ratzinger, 3 días antes de irse, juntó al clero de Roma y le dijo, sigan al verdadero concilio y no al falso, sobre todo el de los medios de comunicación. Y me interesa el tema de los medios, porque los medios, vivimos una sociedad mediática. Esa sociedad mediática exige noticias. Una curia y un Estado del Vaticano que durante años y años se pensó en el secreto, nada de transparencia, toma y daca, no puede continuar así. Porque los Batilix van a seguir existiendo si tenés un banco. Van a seguir existiendo si tenés reuniones como las que tienen sin que se sepa nada. O un mayordomo. O un mayordomo. Van a seguir existiendo si hay movimientos católicos que solo buscan dinero y poder y tener más poder para influir sobre estados y partidos políticos. Esto es lo que digo. Bien decía, Bernardo dijo las circunstancias, quizás también a mí me gustan las estructuras en las cuales los actores se mueven.
muy buenos actores puede haber, yo digo, las personas son excelentes. Ahora, si se mueven en estructuras podridas, el Evangelio de los cristianos dicen, si usted pone vino nuevo en odres viejos, se pudre. Volvemos después de la pausa. Fortunato Bernardo. Déjeme regresar, Bernardo Barranco, Fortunato Malimasi. No contaré más, pero en el corte debo decir que hay recíproco respeto y coincidencias biográficas en sus carreras académicas. Y bueno, pues eso habla precisamente de una manera de analizar un momento como el que se está viviendo. ¿Qué decir de un texto que, hablando de los medios, fue difundido muy ampliamente como el de Hans Kuhn, Sí. Una primavera vaticana? Haciendo alusión a la primavera árabe, a las grandes movilizaciones transformadoras recientes, marcadas sobre todo por la fuerza juvenil, ¿no? Y las comunicaciones nuevas o inmediatas en Internet. Un teólogo contemporáneo de Ratzinger como Kuhn plantea una primavera vaticana. ¿Es un buen deseo? Claro. ¿O es un buen deseo o es un imperativo para la Iglesia? Yo creo que para entender ese texto hay que ver otro que hizo anterior, que se llamaba El invierno eclesial. Ese texto es clave para entender su primavera ahora, porque en eso planteaba justamente lo que hemos discutido, es decir, una iglesia que se cierra a las aperturas del mundo moderno, una iglesia que se ve y se blinda, se convierte en una gran cápsula que trata de ver el mundo a través de los ojos clericales y que se cierra a los cambios culturales. En ese momento, Hans Kuhn lo que plantea es, la iglesia vive un invierno eclesial. Ahora con la renuncia y ahora con todos estos cambios, que la iglesia está tocando fondo, porque es también muy importante, está tocando fondo en materia de su autoridad moral a nivel planetario. Él, lo entiendo que hay que remontar, que hay que regresar a esta perspectiva de una primavera, emulando evidentemente a los países árabes. Sí, a ver, a mí es cierto esto, pero para eso tendría que haber, en el mundo católico, más esperanzas, más deseos de cambio. ¿Y no hay? Y yo lo que veo, lo hay, pero ese mundo católico hoy está sin representación. Es decir, todo ese mundo católico que vive las bienaventuranzas, es decir, que vive con la Virgen, ese canto a la Virgen que dice, derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes, dio de comer a los hambrientos y a los ricos los dejó sin nada, sería una primavera. Pero para eso hay que prepararla en cada uno de nuestros países. Yo conozco un poco, he ido por varios países no del mundo entero, pero no veo esa primavera tan presente. La veo si investigo en otros grupos, me voy a otros lados, me voy a las periferias, mujeres activas en la iglesia, órdenes religiosas en el mundo de los pobres, gente que denuncia, pero eso no tiene casi representación. Vos en tu artículo lo escribías, Bernardo, ¿de dónde salen todos esos cardenales que van a votar? No vienen de ese mundo. Entonces digo, la primavera, si no me va a pasar como la primavera árabe, si yo creo que con el Twitter lo hago, pero después por abajo no hay nada, me aparecen los hermanos musulmanes. Dice Bernardo, el nombre y el proyecto. Bueno, tenemos que decir el hombre porque tiene que ser hombre, ese es otro de los temas, ¿no? Porque las mujeres son incapaces, según el código, para entonces presentarse. Digámoslo con esa crudeza, el hombre, porque tiene que ser hombre, el Papa, y proyecto. ¿Un hombre puede reconducir o replantear? No solamente es el hombre, sino es también el anciano, que hay una reflexión importante, la gerontocracia que domina. El promedio de edad es de 72 años. Los chamacones, como diríamos en México, son de 65 años, lo cual nos habla también de una gran diferencia generacional. Ese hombre que va a salvar tiene tecnofobia, que salió en los Batilix. Hay una embajadora, decía, es que los monseñores tienen pánico a todo lo que es la tecnología. Solamente Lombardi es el único que tiene con su celular, puede manejarse. Es decir, estamos hablando de una gran brecha generacional que hay. Pero yo creo que el problema
como dice González Faust, no es el Papa, es el papado. Bueno, que hay que reestructurarlo, una iglesia autocrática, vertical, absoluta, en donde todo descansa. La pregunta es, ¿todo debe descansar en una sola persona? ¿No? Este es el gran problema que tiene, es decir, cómo el Papa puede seguir lo que está pasando en cada iglesia nacional, cuando ni siquiera los cardenales son nombrados por él, ni siquiera son nombrados por las propias comunidades. Ahí hay un presidente de la conferencia episcopal que tiene la legitimidad del voto de los obispos. La pregunta es, aquí en México, ¿Norberto Rivera representa a la iglesia mexicana cuando tiene problemas de representación en su propia arquidiócesis? Ahí hay problemas de fondo. Y es una reestructura, no solamente de la curia, los malos, los perversos, los corruptos, sino modernizar las estructuras de la iglesia, como se señalaba, es un requisito básico. Y yo te diría más. Esa estructura romana no se mueve solo con el cardenal de México, se mueve sobre todo con el nuncio. Ese nuncio es el que informa, ese nuncio es el que va a ver al presidente, ese nuncio es el que va a ver a los otros embajadores, habla de lo que pasa en el mundo. Es decir, la política está ultra representada en ese momento. Por eso se buscan tanto, se quieren, se encuentran. Si esa estructura tiene doble comando, por un lado el cardenal que preside y por otro lado este señor que le informa todo, que es el que tiene contacto directo, el que va y viaja continuamente, el que escribe y después salen los Batilix, más allá de la persona que esté, le es imposible. Ya el Concilio Vaticano II había dicho, no más nuncios, no más estructuras burocráticas de esta manera, hacer más sínodo, democratizar la participación. Lo que sucede, por eso insisto, es que no solo en Roma, sino que de Roma viene a lo que Roma va. En nuestras iglesias nacionales sucede lo mismo. No hay democracia, no hay transparencia, se echan a sacerdotes o religiosas, nadie sabe por qué. Bueno, me parece que por eso digo, para que haya esa primavera, hay que tratar de ver si ya empieza a estar funcionando en alguna de las iglesias locales. El tema de la pedofilia. ¿Cómo puede ser que en América Latina no vayan presos cientos y cientos de pedófilos que existen en nuestros países y sí vayan en Estados Unidos y en Inglaterra? ¿Por qué? Porque ahora más todavía hay una complicidad del poder económico, el poder judicial, el poder mediático y el poder político con el poder clerical que lo impide. ¿O acaso creemos que en nuestros países no hay pedófilos? Entonces, esa situación me parece la que hay que cambiar. Me parece que se puede, se debe. Yo insisto, hay experiencias. Lo que pasa es que esas experiencias hoy están muy, quizás atemorizadas, fueron muy castigadas. Las conferencias de religiosos en el mundo entero fueron intervenidas. Y de eso no se habla. ¿Cómo intervenidas? Déjame hacer una pausa, cuéntanos. Bueno, entramos en la parte final, Bernardo, Fortunato. Gracias a los dos por estar aquí. Cerremos con 2 minutos cada quien. Bernardo, en este cónclave en curso. Mira, no hay candidatos fuertes, más que candidatos fuertes, no hay carismas, no hay personajes. Generalmente los cardenales son grises, opacos, disciplinados. Hasta que los nombran. Sí, ¿no? Es decir, no hay... El carisma puede empezar a construirse cuando te nombran. En eso lo hemos estudiado mucho, el carisma. Sí. El carisma de función y el carisma personal. Así es. En este momento creo que hay, sobre todo han sido los candidatos mediáticos, ¿no? Los que han sonado más. Pero todos tienen algo, ¿no? Se ha hablado mucho. ¿Y tendrá que ser mediático? No ¿Como Juan Pablo II? No, pero a Juan Pablo nadie lo conocía. Se hizo mediático después. Se hizo mediático desde el primer día que salió, que abrió los brazos y fue muy, muy gesticulador. No. Por ejemplo, Scola, que se habla mucho de Milán, vínculos con Comunión y Liberación, una ultraderecha católica. Cualquiera que menciones, es bueno, por eso el estudio, cualquiera que menciones tiene con los grupos ultraconservadores de la Iglesia, no vínculos, hipervínculos. ¿Todos? La mayoría. Yo no conozco el 100%, pero... Los norteamericanos, por ejemplo, vínculos con Provida, por ejemplo, ¿no? Que están muy enfrentados a la política de Obama. Con lo cual a ellos les conviene porque están rompiendo la lógica del superimperio económico, político, al superimperio religioso. Entonces se candidatean. Los obispos latinoamericanos, Roberto escribió un espléndido artículo donde decía, por favor, todos son ultraconservadores. Maradiaga, que se hizo el más social, apoyó el golpe de Estado, ¿no? Es decir,
no hay realmente candidatos sólidos, y yo lo que sí creo es que más que un personaje que llegue, que asuma un liderazgo, más bien va a llegar frente a un contexto y una coyuntura que le va a permitir no otra cosa más que la renovación. Fortunato, ¿con qué despides el programa? Yo rezo para que eligen a una persona honesta y que escuche. Pero sí creo que lo que hay que lograr es opiniones públicas en todas las iglesias nacionales. Es decir, que esa transparencia que se pide arriba empieza a estar. Entonces, que pidamos que las mujeres participen más, que pidamos que los sacerdotes puedan formar familia, que pidamos que haya más apertura, escucha, que los pobres, los olvidados llenen nuestras instituciones. Y ahí va a cambiar. El cardenal Martini, excelente cardenal, dijo: le digo a cada obispo que elijan 12 personas fuera de sus iglesias para que los acompañen. Y así esto va a cambiar. Yo me hago eco del cardenal Martini, rezo, espero que mi fe aumente, pero tratar que haya opinión pública consolida un modelo de iglesia y también consolida nuestra democracia, porque esto me parece, lo que dice Bernardo, es importantísimo. Ninguno de los que está ahí en América Latina, si hablo de los de Argentina, fueron colaboradores de las dictaduras, no apoyan los derechos humanos. Bueno, si esas iglesias comienzan a apoyar la democracia, insertarse en el mundo de los derechos humanos, le hará bien a nuestras sociedades y le hará bien a la iglesia. Y eso es lo que yo espero. Gracias a los dos por estar aquí en este programa. No, gracias. Bienvenido a México y gracias Bernardo a los dos. Pásela bien, estaremos siguiendo este proceso para informarle. Gracias y hasta la próxima. Pero la Iglesia Católica sigue afrontando muchos otros problemas. En California, la Arquidiócesis de Los Ángeles y el cardenal Roger Mahony llegaron a un acuerdo con 4 hombres que habrían sido víctimas de abuso sexual en los 70s. El abusador era un sacerdote que ya no pertenece más al clero, que se declaró culpable en 2007 y salió de la cárcel en 2011, y al que el cardenal Mahony habría protegido, según las denuncias. Hacemos contacto al estudio de CNN en español en Los Ángeles, California, donde se encuentra nuestra compañera Karina Dalmás, que ha seguido este tema con mucho detalle. Adelante, Karina, con el reporte de lo que ha sucedido el día de hoy. Hola Mario, buenas noches. Como tú lo decías, nuevas acusaciones, nuevos acuerdos económicos por casi $10 millones. Estos 4 hombres acordaron justamente un acuerdo fuera de corte con la Arquidiócesis de Los Ángeles, con el cardenal Roger Mahony y con el sacerdote Michael Baker. Como tú lo decías, Michael Baker, un confeso abusador de menores. Los abogados utilizaron en parte de estas acusaciones en corte, que fue una acusación civil en las Cortes de Los Ángeles, justamente los documentos internos de la Iglesia Católica, donde el propio cardenal Roger Mahony muestra documentos donde él sabía desde el año 1986 y recibió justamente conversaciones directamente con Michael Baker, con este sacerdote, quien le dijo en 1986 de sus abusos sexuales a varios menores de edad. 2 de los casos, Mario, en estas acusaciones, en este proceso judicial que se estaba llevando a cabo, eran de niños de 7 y 9 años que ocurrieron en 1995, o sea, casi 10 años después. El cardenal Roger Mahony no había alertado a las autoridades, no había alertado a los feligreses y, por supuesto, la familia de estos, en aquel momento, niños, no sabían que Michael Baker era un abusador de menores. Es más, en aquel momento, justamente como muestran los abogados en los expedientes, el cardenal Roger Mahony lo que hizo fue mandarlo primero a un centro de tratamiento psicológico fuera del Estado, lo que muchas víctimas dicen era para tratar de evitar que fueran arrestados por las autoridades, y luego de ese tratamiento lo volvió a la Arquidiócesis de Los Ángeles, a este sacerdote, donde aquí continuó abusando de, en este momento, por lo menos estos 4 hombres que ahora llegaron a este acuerdo extrajudicial por casi $10 millones. En cuanto a la respuesta de la Arquidiócesis, te digo, Mario, que justamente el abogado que representa tanto a Mahony como a la Arquidiócesis como al propio sacerdote, Michael Hennigan, nos dice que admitió que se realizó este acuerdo extrajudicial y dicen que la Iglesia, la Arquidiócesis de Los Ángeles,
toma total autoridad por las acciones de Michael Baker, pero no hizo ninguna mención en cuanto a las acciones del cardenal Roger Mahony. Recordemos, Roger Mahony se retiró en el 2011 en un hecho sin precedentes. Su sucesor este año, luego de que se dieran a conocer por orden judicial estos expedientes internos, lo retiró de sus funciones públicas. El arzobispo José Gómez retiró de sus funciones públicas a Mahony, pero Mahony se mantiene en su total jerarquía dentro de la Iglesia Católica y por eso es que está en estos momentos, Mario, en el Vaticano, formando parte del cónclave y eligiendo al próximo Papa. Así es, junto a otro cardenal que también está pues manchado de alguna manera por todo este tipo de casos, un caso que vincula a los dos cardenales, me refiero a Norberto Rivera Carrera y Roger Mahony, por el caso del sacerdote Nicolás Aguilar, que destapa, digamos, una serie de casos, no todos, pero una serie de casos que también tienen seguimiento hasta el día de hoy. Dos cardenales que están en el cónclave y que están pues unidos por este caso de pederastia que todavía no es resuelto plenamente. Gracias Karina Dalmas por este informe tan completo y seguiremos evidentemente poniendo la lupa en estos arreglos extrajudiciales y también los judiciales que se siguen en distintas cortes.